Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la parte número 5 del Tour de Valencia, la serie que estoy creando. Y si no has visto ninguna parte, bueno, pues os dejo por aquí arriba el link para que vayáis a visitar los demás vídeos. ¿Hoy qué toca? Hoy en este vídeo vamos a visitar el antiguo cauce del río Turia, que como ya sabréis, los que sois de aquí de Valencia, el antiguo cauce del río Turia era por donde pasaba, lo dicho, el río Turia. Se convirtió en un parque turístico, en un parque público. ¿Por dónde vamos a empezar por aquí? Vamos a empezar por el parque de cabecera, que es esto. Bien chicos, como tenemos que visitar muchas zonas del río, vamos a hacerlo un poquito rapidito porque este río es enorme. Me voy a pegar un buen pateo, más que las escaleras del Miguelete en el anterior vídeo, pues más todavía. Vamos a visitar esa parte del lago y también os explicaré todo un poquito. Ahí, otro saltito. Parque de cabecera, chicos, finalizó el gran proyecto del río Turia. Se inauguró en 2004. Es uno de los parques más modernos que tenemos por aquí. Tiene grandes praderas, colinas y demás para realizar diferentes actividades. Una de las cosas que caracteriza a este parque es este lago. Tiene un acceso al Biopark, que es el Zoo de Valencia. El Biopark, chicos, no lo vamos a visitar en este vídeo porque no hay tiempo. Este lugar es perfecto para ir con familias, ir con amigos, sobre todo porque es un lugar bastante tranquilo. Hay parques para niños en casi todos los lugares de aquí. Ahí arriba hay dos, por ahí hay otro, allá más hay otro. Otra de las cosas que está bastante chula de aquí hay mucha diversidad de aves, las cuales deben vivir por los juncos. Mirad, por aquellos juncos. Estas sombras que estáis viendo son peces. Son gigantescos. Otra de las cosas así curiosas que tiene este parque, y sobre todo con este lago, es que aquí solían coger los barquitos estos de vela a control remoto. Sabes que puedes controlar la vela, el motor y todo. Y lo solían colocar aquí y hacían pues como mini regatas y todo. Había gente que traía su barco que era enorme, otra gente que traía un barco que era chiquitito. Eso estaba muy chulo. Tenemos muchas zonas de descanso, como por ejemplo esa pradera de ahí, que es enorme. Ahora a cámara creeréis que es pequeña, pero creerme que es enorme. Ahí te puedes tumbar. Mira, ahí hay alguien haciendo un picnic. Es que tiene unas zonas muy buenas para tomarse fotografías. Ahora nos vamos a dirigir hacia la zona, a ver, yo la llamo la zona de deporte porque suele haber muchas máquinas de ejercicios, de cardio. Vale, y Andrés, y dirás, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está? Fácil. En la zona próxima de Campanar, tú buscas por internet Biopark y justamente está ahí el parque de cabecera, al lado. Este es el puente del 9 de octubre, que aquí da paso. Esta es, yo diría, desde mi punto de vista, que es la línea fronteriza, la cual separa el parque de cabecera y este parque. Como sabéis, yo lo llamo el parque del ejercicio. Ahora mismo me encuentro dentro de una especie de skatepark pequeño. Es un recorrido que va por aquí, por aquí, por aquí, va por allá, da la vuelta y vuelve por aquí. Me acuerdo bastante de las que me pegaba yo aquí con mis amigos. Este era un lugar en el cual tú salías de casa, llegabas a este parque y era el lugar donde te hacías los moratones y las raspadas. Pues este era el lugar. Una vez hemos recorrido este parque de ejercicios, ¿vale? Y skatepark, pasamos aquí. Esta pasarela aquí, amarilla, es el paso peatonal de las aguas, muy industrial, entonces queda muy bien para fotografías. Tú te vas por aquí dentro y más o menos por aquí, por esta zona, por el tramo que quieras y elijas, pues te hacen las fotografías. Como os digo que siempre en todos mis vídeos aparezco yo subiendo o bajando escaleras, también es una zona muy buena para irse en bicicleta, ya que hay un carril de bicis y te puedes pegar una maratón, vamos, de una punta de Valencia a la otra. Bien, ahora os voy a mostrar, chicos, uno de los parques para mí ha tenido una gran importancia porque yo venía aquí de pequeño y era muy bonito y yo me lo pasaba genial, vamos. Antes tenía otros columpios, tenía otras actividades para niños, ¿de acuerdo? Pero este se llama el Parque de Pinocho. ¿Por qué se llama el Parque de Pinocho? Bien, os lo mostraré. Hola, ¿no? Tenía un interruptor, mira, sí, aquí está. Sale agua. Aquí tenemos el estadio del Turia. Ahí se celebran múltiples actividades de deporte, como por ejemplo fútbol americano, rugby, y también tiene una pista de atletismo. Ese campo es tan multiusos que no sé cuántos deportes se pueden realizar ahí. Antes de decir cualquier barbaridad, digo las que me sé. Os voy a explicar un poquito el por qué os quería enseñar esto, la razón por la cual yo os quería enseñar esto. En 1957, en el antiguo cauce del río Turia, cuando el agua pasaba por Valencia, por el centro de Valencia prácticamente, pues el 14 de octubre hubo una riada la cual
todo esto, o sea, todo lo que sigue hasta el mar se inundó. Prácticamente es que se desbordó y causó a Valencia la peor inundación que sufrió. Causó una gran conmoción a la ciudad de Valencia. A partir de ahí, cuando la cosa se calmó, el gobierno de España y el ayuntamiento de Valencia decidieron que el río de Valencia ya no podía pasar por ahí. ¿Por qué? Porque tenía miedo que volviese a pasar. El río Turia ya no puede pasar por ahí. Lo tenemos que desviar para que no vuelva a pasar lo mismo otra vez. El gobierno de España y el ayuntamiento dijeron, vale, pues lo vamos a convertir en una autovía cruce, que fuese desde el puerto, cruzando todo el centro de Valencia hasta el final. Los ciudadanos de Valencia, con el movimiento El río lo queremos verde, dijeron no, aquí no se va a poner ninguna autovía, autopista, lo que fuese, no se va a poner. ¿Por qué? Porque la gente de Valencia lo que quería era el parque verde, es decir, un lugar el cual la gente pudiese ir, fuese público. A partir de ahí se inició el proyecto del Parque del Turia. Y como podéis ver, pues aquí está. Aquí justamente donde me encuentro ahora mismo es en el puente de San José. Este puente trata del siglo XVI y es uno de los puentes más antiguos de Valencia. ¿Por qué digo que es uno de los más antiguos? Porque aparte de este también hay otros que iremos a visitar que están por allá. Es que fuera de cámara, de acuerdo, me pegó un pequeño pateillo, pero no había mucho que enseñar, simplemente parque y más parque y más parque, porque si os tengo que enseñar cada parque, cada montañita, cada explanada que hay, pues no me da la batería. El Parque del Turia es una de las mejores zonas de Valencia, ya que se encuentra en plena ciudad. Es un lugar donde puedes relajarte, leerte un libro, ponerte con el móvil, dibujar, pasear al perro. Vale, chicos, hemos salido un momento del Parque del Río Turia, ¿de acuerdo? Porque ya llevo, ¿cómo decíroslo? Llevo ya bastante tiempo posponiendo este lugar. Por fin he podido coincidir al 100%, por fin os lo puedo enseñar, os voy a explicar un poquitín de él. Por fin, chicos, tenemos las Torres de Serrano. Las Torres de Serrano, chicos, tienen un estilo gótico, ¿de acuerdo? Con un arco de media punta, y su construcción empezó en el 1392 y finalizó en el 1398, o sea, una construcción más o menos rapidita. Se utilizó también para la defensa de la ciudad de Valencia, junto con las Torres de Quart, que ya lo habéis visto, y si no lo habéis visto, ese vídeo en la cual explico las Torres de Quart, os lo dejo por aquí arriba. Formaba parte de la muralla medieval de Valencia. También se utilizó como prisión y justamente está enfrente del río Turia, aquí. Chicos, la visita cultural de este lugar es de 10 a 2. Aquí también se celebra normalmente la Cridá. ¿Qué es la Cridá? La Cridá es el llamamiento a las fallas. ¿Cuándo empiezan las fallas? Se suelen poner ahí como una tarima enorme donde la fallera mayor con su corte de falleras llaman a todas las fallas a reunirse aquí para hacer el llamamiento. Y a partir de ahí empiezan las fallas. Y es uno de los grandes símbolos icónicos de Valencia. Este proyecto de hacer el antiguo cauce del río Turia, hacerlo un parque y hacerlo verde y bonito, como todo, tiene fases. Y de las primeras fases que hubo fue por la zona de viveros. Y por esa razón, al tener varias fases y cada fase, es decir, cada tramo del río, lo hizo una persona diferente, porque se lo encargaron a distintas personas y cada persona se encargaba de un tramo del río para realizar el parque. Por eso, el parque tiene muchas zonas distintas unas de otras. Por ejemplo, el parque de cabecera no tiene nada que ver con esto, ¿sabéis? Mirad, no tiene nada que ver. ¿Y cuándo se inauguró este parque, el Parque del Turia? Pues se inauguró en 1986 y se inauguró en la zona más céntrica de Valencia, que da más a la zona del centro de Valencia, que es la zona de viveros y el puente de la Peineta, por esa zona, y luego ya se fueron construyendo varias zonas. Quería comentaros una cosa a nivel del canal, chicos. Este proyecto de Tour de Valencia, que empecé ya hace varias semanas, todo lo bueno se acaba, todo lo bueno, en plan, tú empiezas un proyecto, estás ilusionado, tanto al empezar como al terminarlo, te sientes realizado en todas las fases de ello. ¿Qué pasa? Este proyecto, al fin y al cabo, se tiene que terminar. No sé cuántos capítulos va a durar, puede surgir algo que sea un capítulo número 6, un capítulo número 7, no lo sé, no sé cuánto va a durar exactamente porque hay tantas cosas que ver y hay tantas cosas que os quiero enseñar. Ese segundo proyecto que quiero realizar
lo voy a llamar Touristic Valencia, es decir, y visitaremos todas las zonas turísticas de Valencia o las que se puedan visitar, porque no solamente me voy a centrar en cosas así de Valencia, sino en regiones de Valencia turísticas y que son lugares los cuales merece la pena ver e ir. Este proyecto que os estoy nombrando ahora mismo, que va a ser Touristic Valencia, tendrá mucho más trabajo a nivel tiempo, también va a ser un poquito más costoso. No sé cuándo lo voy a realizar, solo sé que lo voy a realizar cuando termine este proyecto en el cual estamos ahora. Como dice mi padre, cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos, pero de momento os pongo en situación ya para que os enteréis de que eso es lo próximo que va a venir, que no os lo perdáis, porque ya que está teniendo una gran acogida este proyecto de Tour de Valencia, pues el siguiente espero que tenga una mayor acogida. Y ahora os voy a enseñar uno de los puentes más emblemáticos de Valencia, uno de tantos que hay. Es el puente de la Peineta. Fue diseñado por el arquitecto Calatrava. Una curiosidad, cuando yo era pequeño, yo venía aquí abajo con mis abuelos y todo. Siempre nos poníamos en aquella pared y gritábamos, y la voz rebotaba y hacía eco, un eco increíble. No se verá, pero ahí dentro, vale, está una de las estaciones de metro de Valencia más bonitas que hay, que es el metro de Alameda, que está totalmente recubierto por cerámica que brilla. A partir más o menos de aquí del puente de la Peineta, aquí ya pasamos a otro tramo. Este solar se utiliza normalmente para los fuegos artificiales de la ciudad de Valencia. Aquí también se hizo la Feria de Valencia y también la Feria de Abril. Y tenemos el Puente del Mar. El Puente del Mar también es uno de los puentes más icónicos de Valencia. Uno de los pequeños datos que quería comentaros es que, no sé si hacerlo público o no, pero vamos, quien quiera hacerlo, que lo haga. Mira, ¿sabéis qué? No os voy a decir dónde, simplemente si alguien quiere ir a buscarlo, pues que lo busque, ¿de acuerdo? Pero en este puente justamente hay una pequeña ranura, muy pequeña, el cual ahí suelen guardar, es como, ¿cómo decirlo? Es un geocache. En los vídeos de Majes en moto lo podéis ver. Tú colocas el geocache escondido y tú tienes que dejar, si encuentras el geocache, tú tienes que dejar una cosa dentro de la cajita o dentro del recipiente el cual haya, una cosa de el mismo valor que haya dentro o más, y coger otra cosa. Puedes dejar notitas, puedes dejar notas de amor, números de teléfono, pero bueno, no os voy a decir dónde está porque prefiero que la gente lo busque, porque si lo digo pierde totalmente la gracia. Una vez pasado todo eso, de acuerdo, y aquí justamente se encuentra el Palau de la Música. El Palau de la Música se inauguró en el 1987, el Auditorio de Valencia, el cual se celebran musicales, reuniones, proyecciones de cine y exposiciones. En el 2003 se realizó una ampliación del Palau de la Música. A ver, esto que estáis viendo aquí, de acuerdo, de normal está lleno de agua, entonces incluso los chorros de agua suben y todo y lo hacen muy bonito, pero es que ahora no sé si estarán de limpieza o qué estarán haciendo. Uno de los lugares donde yo de pequeño lo pasaba genial, en el parque Gulliver. Un parque el cual hay un Gulliver de 70 metros, o sea, es grande, ¿eh? Vale, características de este parque. Si no has visitado el parque Gulliver no entenderás la expresión, lo que voy a decir ahora, porque en el parque Gulliver siempre que entrabas allí, pues dices, guau, me voy a tirar por aquí, me voy a tirar por este tobogán, etc. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Siempre los días de sol te quemabas de una manera en esos toboganes, salías con el culo ardiendo y te quemabas las manos y todo, pero formaba parte, ¿sabes? Y toda la gente así de Valencia que haya estado en ese parque de pequeño pues lo entenderá. Vale, chicos, ya hemos llegado al tramo final del Parque del Turia, que finaliza con la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Finalizamos aquí nuestra visita del Parque del Río Turia con estas vistas.
chicos, espero que os haya gustado esta parte de Valencia tanto como a mí. Me alegro muchísimo de que me acompañéis en estos vídeos, que cada vez más gente se va suscribiendo al canal. Si os ha gustado muchísimo este vídeo, ya lo sabéis, suscribiros, no os olvidéis, darle al botón de me gusta. Bueno chicos, nos vemos en otra parte de Valencia. Adiós.